Hola a todos, soy Maggie. Estoy en Tendencias Nakai. Güey, ¿dónde estamos? Estamos en Xixón, aquí na Sablera. Y los rayos ya me mandaron la entruguina para hacer güey. La entruguina que tenemos está relacionada con esto, con los xelaos. Y es la siguiente. ¿Qué opina la gente de los xelaos de sabores como xelaos de callos o de chorizo de milmenes? ¿Prestarallos o no? Estamos a la gueta. Dicen que van a sacar xelaos de sabores, aparte del de fresa, que van a sacar un xelao de garbanzos y otro de callos. Hay de faves. Hay helados de faves. ¿O no lo sabéis? No, eso no. Sí, pregúntenos, se las sabía. Hay helados de faves también. ¿Y usted probó de callos? No, de callos no. Pero no, tampoco de proveedor. No soy amigo de los helados ni eso, pero sé que los hay porque se escribió de ello. Hola, buenos días. No conseguís nada, a ver. ¿Usted qué opina de los xelaos que son de callos o de faves? No los pruebo nunca. No tomo un helado en todo el año. No, esta señorina para mí que no presten nada a los xelaos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos. Hola, buenos días. De faves, bueno, que ya los hay, de callo y de chorizo. ¿Helados? Sí, xelaos. ¿Tú comeríaslos? ¿Probaríaslos? No sé yo. Sería un sabor muy fuerte, yo creo. ¿Y no te gustaría? No, yo creo que no. Madre, con este río que fan los aviones, güey, no se puede trabajar ni nada, no oigo nada lo que es la gente, pero que ya esto... Ay, ¿Qué más quieres, Corona? nada, pero probaríalos usted. No lo sé. Oye, por probar. A mi marido le encantaba, a mi hermana. Tengo primas que toman helado en el invierno. Nada. ¿Y usted de dónde es? Ale, eso. Saludos desde Pamplona, saludos para Pamplona. ¿Y cuál es tu xelao favorito? Chocolate. Amaso, Y vainilla. chocolate y vainilla. Bueno. Lo normal, de toda la vida. Fresa no. No. Tampoco. Helado de faves. Están las faves molidas, eches puré, después está congelado, echen un poco de azúcar o algo de ese rollo y tal. Bueno, a mi madre y a mi padre ya está, tampoco. Nada más, venga. Gracias. Bueno, Colona, voy a salir en la tele, a ver. Ya verás cuando me vea la familia o alguien por ahí. Cago en tu alma, ¿qué haces ahí? Nada, vosotros. Este paisano repetía muchas veces la palabra corona. ¿Qué tengo? Parece que la gente prefiere más los sabores tradicionales, que es eso de queso cabrales, fabada, callo, chorizo de milmenes nos xelaos. Pero bueno, comerciantes, que queremos xelaos tradicionales, la fresina de toda la vida, el platanín, la vainilla, la nata y, como no, el chocolate y el rey de los xelaos, no puede faltar. Vémonos, chao.